Para poder hablar del tema, es importante dar contexto de dónde surge el trabajo psicoanalítico que envuelve este trastorno conocido como psicosomático. Es importante saber su proceso, trabajo, sus bases, orígenes, funciones y sobre todo sus razones. El psicoanálisis se ha ido construyendo a lo largo de los años por la contribución y el trabajo de muchos psicoanalistas, pero su base fue fundada por Sigmund Freud. Su lema y objetivo principal es hacer consciente lo inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Se dice que nuestra vida es controlada y regida por nuestro inconsciente. ¿Pero por qué? El contenido psíquico indeseable o traumático a lo largo de nuestra vida se vuelve material inconsciente para proteger nuestra psique de la cruda realidad. Sin embargo, que nos proteja no quiere decir que no cause malestar en nuestra forma de pensar o actuar. ¿Pero por qué? El material consciente e inconsciente genera una psique escindida, es decir, segmentada, lo que en nuestra mente se encuentra con pedazos de representaciones separadas y rotas, ocasionando un mal funcionamiento mental y comportamental. ¿Cómo? Nuestra representación o concepto de amor, amistad, vida o de cualquier otro concepto pueden estar escindidas entre el consciente y el inconsciente, causando así conductas contradictorias o perjudiciales para nosotros y también para los que nos rodean. Un ejemplo, si amo a mi pareja, ¿por qué la lastimo? Si quiero llevar una vida saludable, ¿por qué no logro empezar, mantener o terminar? Si quiero ahorrar dinero, ¿por qué no puedo evitar gastar todo el tiempo? Si quiero tener una pareja estable, ¿por qué no logro comprometerme? Pero ¿qué pasa cuando los síntomas van a más allá de nuestras decisiones, formas de pensar o actuar y nuestro cuerpo lo hace por nosotros? He ahí una palabra importante, cuerpo. Psico es la psique, la mente, y somático es soma, cuerpo. Relación entre la psique y el soma. Psique enferma al soma y el soma enferma a la psique. Entonces, ¿qué sucede cuando nos enfermamos? Siempre el mismo dolor, en el mismo lugar, una molestia crónica que llegamos a normalizar y autoetiquetamos de soy estreñido, soy alérgica, soy hipertenso, soy diabética. Empezaremos hablando de los mecanismos de defensa. Para dar un diagnóstico se deben conocer los mecanismos de defensa y los síntomas. Los síntomas son formaciones del inconsciente que se pueden observar, por ejemplo, en los sueños o en los actos fallidos, como evidencia de que existe material importante en el inconsciente, y por otro lado los mecanismos de defensa que nos pueden decir cómo trabaja la psique y en especial cómo se defienden. Los mecanismos de defensa crean los síntomas, y los síntomas crean los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa tiene la función de combatir la angustia de las demandas del exterior, del ello o del superyo. Su uso es necesario, sin embargo se puede volver enfermizo, ya que siempre hay una base que enferma, que es un encubrimiento de un problema más profundo. Un ejemplo podría ser el mecanismo base de la psicosis, que es la escisión, o de la represión, que es del neurótico, y la alucinación del esquizofrénico. Y es verdad que en parte los defienden de una realidad poco tolerante para su psique. Sin embargo, también es una pérdida funcional de otras partes de la misma, o mejor dicho, provocando psicopatologías psicosomáticas. Para poder hablar del tema hay que definir el concepto psicógeno, es decir, un malestar físico o corpóreo que es causado por el inconsciente. Así de fácil, defensas psíquicas bajas, defensas físicas bajas. Una enferma en la otra. Estos síntomas que se crean en el soma son simbolismos del inconsciente que llevan un mensaje, algún trauma en la psique o alguna herida narcisista. Prácticamente existe un conflicto que el individuo no puede reelaborar o simbolizar, así que el cuerpo lo comunica para ser enfrentado. Veamos unos ejemplos. Las infecciones muestran defensas bajas, por lo que la psique es muy probable que se encuentre igual. Se siente invadido por agentes externos y no los puede manejar, así que trata de huir enfermándose. La dificultad para tragar, la disfagia, es tanto literal como simbólica. Nos cuesta incorporar algo en nuestro ser, algo hiera el narcisismo que no permitimos que sea tragado e incorporado. O la conjuntivitis, por defensas bajas, la visión se bloquea por una irritación y uno se debe preguntar, ¿qué no quiero ver? ¿Qué me está irritando? ¿Qué no quiero ver afuera que no puedo ver dentro de mí? Todo esto, ¿por qué sucede? Esto lo podemos observar en 4 conceptos importantes del psicoanálisis: la formación del objeto, el dolor psíquico, la identificación y el narcisismo. Empezaremos con la formación del objeto. Con objeto nos referimos a un objeto deseado. Este objeto deseado nace de una falta inconsciente, por lo que siempre estaremos en su búsqueda. Personas, trabajos, objetos. ¿Pero qué tiene que ver con los pacientes psicosomáticos? El soma hablará por el paciente. Le falta lo que existe al paciente y se instalará en un órgano. Básicamente llenará el vacío en el órgano o en una enfermedad. El cuerpo empieza a perder su propia imagen y solo esté siendo usada para satisfacer o ocupar la falta. Un ejemplo podría ser una mujer que siempre ha deseado tener hijos y es estéril. Posteriormente es diagnosticada de cáncer de útero. Llenó el vacío con enfermedad.
Pero ¿qué tiene que ver el psique con la soma? Gracias a la identificación. Después del Edipo, nuestra psique crea cadenas de significantes a través de la identificación inconsciente. Hay dos tipos de identificaciones, conscientes, que básicamente son gustos, ideales que compartes y las demás lo saben, e inconscientemente, que son materiales que no conoces, pero les causa malestar, frustración e incluso enfermedades. Aprendemos a actuar como otros, a reaccionar ante situaciones específicas como otros sin darnos cuenta. Pensamos que nos pertenecen cuando realmente no. Esas son malas identificaciones. Un ejemplo podría ser una madre que cada vez que algo le angustiaba no podía dormir por días, ni comer nada. Su hija crea una identificación infantil de cómo su madre resolvía las cosas. Ahora ese malestar lo tiene. Otro ejemplo. Ante la pérdida de una persona, el individuo se identifica con el muerto para así tratar de mantenerlo vivo en sí, sacrificando su propio yo, de ahí la depresión. Básicamente, pierde su propio narcisismo. Hablando del narcisismo, ¿qué tiene que ver con el tema? Se dice que el enfermo tiene un mal narcisismo, no satisfacen y tienen frustraciones y dolor. Una herida en el narcisismo puede causar de manera coloquial una falta de amor por uno mismo. No cuidamos lo que necesitamos o deseamos y se vive en dolor y frustración. ¿Pero por qué? El narcisismo es la libido en movimiento para satisfacer necesidades, causando así placer y amor, por lo que el enfermo constantemente está en una falta de amor. Hablando de perder el amor, hablaremos del dolor psíquico al dolor corporal. Freud muy bien lo decía, que el que ama sufre, y el que no ama, enferma. Se sabe que el dolor psíquico, como se le podría definir la mutilación del yo por alguna pérdida, puede volverse un dolor corporal. Sucede gracias al dolor psicógeno o el dolor físico sin explicación. Esto se puede originar por tres razones. El primero es el dolor de recuerdo o dolor infantil, es decir, desde el primer daño o trauma se repite por el recuerdo. El segundo es el dolor psicógeno o inconsciente, que es un dolor de descarga psíquica que se mueve de órgano en órgano, es decir, una conversión histérica. Y por último tenemos el tercer dolor, huella somática. Es la relación de un dolor con un trauma, conectando o relacionando una con otra. Una enfermedad siempre será un sustituto o un acompañante. Si surge de una pérdida, obviamente se vuelve un compañero de cuerpo, y se sabe que también el estar enfermo no solo te coloca en una posición vulnerable, sino también en una posición de goce. ¿Pero qué relación tiene el goce con las afecciones psicosomáticas? El goce no siempre tiene límites. Este puede llegar a destruir el cuerpo y la mente con tal de satisfacer. Se podría decir que los pacientes son como niños heridos, y si un niño herido te llega con una afección psicosomática, lo primero que se nos viene a la cabeza es abrazarlo y cuidarlo. Pues a veces una dolencia es un llamado de afecto, toque o cariño. Es verdad que las afecciones o el dolor pueden surgir desde un origen un poco más profundo que el goce mismo. Sin embargo, tomar en cuenta que la enfermedad es una forma de goce igualmente logrando una función de amor a través de la pulsión de muerte. O mejor dicho, un limbo. No muero y no vivo. Mejor enfermo. Y como se sabe, la mente siempre regresará a donde hubo goce, repitiendo y repitiendo. Pero ¿cuáles son los motivos por los que repetimos síntomas o traumas que no nos gustan o causan malestar? Existen 5 razones teóricas que pueden explicar esto. La primera es la falta simbólica. Sucede cuando el trauma ocurre por primera vez. Nuestra psique no está lista para procesar lo que sucedió y emocionalmente no se encuentra listo para representarlo, por lo que no existe una simbolización, pero el registro de este está ahí y sigue sucediendo y sucediendo. El segundo es el goce buscando ser simbolizado. Para empezar, hay que definir el goce como el sentir placer y dolor al mismo tiempo, y su objetivo es sentir placer por placer, sin importar si es dañino o causa algún malestar o dolor. El primer trauma que se repite es porque preside de pedazos placenteros, y la mente solo se guiará por eso, para poder seguir repitiendo y repitiendo, y poder volver a sentirlo y sentirlo. Entonces, cuando el trauma obtuvo un goce como ganancia, pero simplemente solo es eso, este no tendrá un sentido o función consciente, por lo que este se repetirá hasta que la psique le dé un sentido y posteriormente lo entienda. Hay que ver un ejemplo. Podría ser una persona que come compulsivamente comida chatarra. La persona solo lo hará porque su estómago se lo pide, incluso cuando ya no tiene hambre. Cuando habla de la comida, lo dice con cierto placer, con cierta sensación de tranquilidad. Esto se va a seguir repitiendo hasta que el paciente comprenda que quizás come como un sustituto para el vacío emocional, o que quizás mientras escarba su historia infantil, recuerda que antes le daban alimento cada vez que lloraba, en vez de prestarle atención, o que quizás la comida chatarra le recuerda a alguien que amó mucho y le daba paz, etc. Muchas razones más. La tercera teoría es la repetición patológica clínica.
Básicamente repetir el síntoma malestar que no tuvo suficiente impacto o angustia hasta que la psique tenga tanto impacto de pegue que lo note. Es decir, cobrar en el síntoma la repetición del trauma para que se le atienda al menos o que se le note. La siguiente es la repetición patológica genética. Con genética nos referimos al origen del individuo, es decir, todas sus primeras veces. La repetición traumática y primera se vincula con una satisfacción malsana, que a partir de ahí dirigirá a las demás conductas o decisiones. Un ejemplo es la vinculación amorosa, a través de la violencia. Casualmente todas mis parejas me violentan como me violentaban en la infancia, porque entendí que el amor es violencia, y es lo único que conozco y donde encuentro cierta particularidad de placer, porque me recuerda a quienes más me amaban, mamá y papá. Por último, tenemos la repetición patológica económica. Es una repetición del síntoma de constante ganar y perder la libido. Se pone en juego mi libido cada vez que repito el síntoma, tanto el placer como el dolor de esta. Estar por estar, sufrir por sufrir, disfrutar por disfrutar. Ahora, todo esto que se vio, ¿cómo se trabaja? Hablaremos de la técnica psicoanalítica freudiana. Primeramente, se debe elegir correctamente con qué paciente se puede trabajar, es decir, candidatos que la técnica psicoanalítica les sea favorable y funcional. Deben ser pacientes sin problemas orgánicos, sino malestares actuales y psíquicos y con una inteligencia o conocimiento necesario para poder tener entendimiento mutuo. El segundo es tener los objetivos claros de la terapia, suprimir olvidos, deshacer las represiones, hacer consciente al inconsciente y recuperar el rendimiento y goce. Todo esto con el material que el paciente nos dé, pero ojo, no siempre es lo que nos dicen. Se debe trabajar con las resistencias que existan desde un inicio y sobre todo con temas muy vulnerables o específicos del paciente. Las técnicas claves son la interpretación de los sueños, actos fallidos y síntomas para lograr cambios en el inconsciente, o al menos poder elaborarlos. La asociación libre sobre temas específicos, el típico háblame de lo primero que se venga a tu mente. También hay que analizar juntos los síntomas y los mecanismos de defensa, como ya mencioné antes. Hay que trabajar con las transferencias y contratransferencias. Se dice que estas son resistencias, así que se deben usar a favor del paciente. También nos pueden dar indicios de cómo se relacionan con otras personas o puede usarse también de referencia para poder elaborar algo con alguien. Se sabe que el analista debe mantener una constante atención flotante sobre el discurso del paciente, es decir, estar atentos a fugas del inconsciente, no exactamente a lo que está diciendo, sino a lo que se le escapa. Conocer su historia como base y su futuro como funcionalidad de deseos o ideales. Se debe preguntar, indagar, cuestionar y siempre dejar a un lado nuestras propias patologías a los puntos ciegos subjetivos. El analista debe ser una hoja en blanco durante el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Ser material para que el paciente se pueda observar en sí mismo. Y cuando llegue el momento de sugerir, solo hay que responder con las preguntas, ya que la respuesta la tienen ellos, solo deben encontrarla. Ahora, ¿por qué algunos pacientes siguen repitiendo? ¿O por qué volvemos los mismos síntomas o volvemos a los mismos malestares? La clave inicial para una mejora es recordar. No se puede trabajar algo que no se recuerda, y para no repetir hay que reelaborar. Por recordar nos referimos a concientizar, a pensarlo, cuestionarlo y finalmente entenderlo. Y por elaborar no nos referimos a darle nada más la vuelta, sino hay que darle un nuevo sentido al síntoma, al evento o al trauma. Todo esto con el objetivo de que el paciente resuelva sus conflictos y se encuentre con un yo más fuerte para conflictos similares al original y para que el paciente posteriormente tenga la capacidad de solucionar cualquier conflicto siguiente. Primero se debe encontrar el trauma o primer síntoma. Esto a través de cuestionamiento y hurgamiento de la infancia o de la mente pasada. Al encontrarlo se debe reelaborar, es decir, darle un sentido nuevo, una nueva interpretación para cambiar la carga de líbido que la mueve. Ahora, se debe darle un objeto nuevo de partida. Se debe trabajar la renuncia al goce. Más allá del placer, va a existir el dolor. Y tener eso en mente del paciente le va a causar mucho sufrimiento. Incluso puede llegar a ser enfermizo de concientizar, pero a la vez necesario. Finalmente, es cargarlo de deseos o fantasías concretas, sanas, libres y conscientes. Para ya finalizar, ¿qué nos indica que el análisis y el analista hicieron bien su trabajo? Es decir, ¿cómo notas la mejora de los pacientes? El primero, sus síntomas disminuyen en cantidad o en duración. El segundo, hay menos recaídas o donde el paciente puede salir solo. El tercero, son menos pensamientos o conductas infantiles. Cuarto, mecanismos de defensa equilibrados. Quinto, viscosidad de la libido del placer. Y final, y muy importante,
más facilidad para hacer consciente lo inconsciente.